Así que efectivamente el Señor Jesús, el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, que siempre existió junto con el Padre y el Espíritu Santo, creador y sustentador de todo lo que existe, que siempre fue y siempre será, se hizo hombre. Ese milagro que es prácticamente imposible de explicar, cómo un creador se hizo como una de sus criaturas, cómo el Dios creador se hizo hombre. Eso es imposible de explicar, es imposible de entender completamente. Lo aceptamos por fe, porque es lo que la Biblia enseña. Y cuando ese Hijo de Dios se encarnó, se hizo hombre, según estaba profetizado, Él sufrió nuestros dolores. Él sufrió mucho en su carne. De esa manera, tal y como Isaías lo había profetizado, tenemos a un Señor, a un Cristo, que no solamente es superior a nosotros, no solamente es eterno, sino que nos comprende de una manera especial, y es por eso que ahí está ese pasaje tan precioso en Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16, donde dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, y está hablando aquí de Jesucristo, que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Así que no tenemos un sumo sacerdote, un Cristo que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Igual que nosotros fue tentado en todo, Él sufrió todo, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todos en nuestra vida, en momentos especiales, difíciles, necesitamos socorro. Ayuda de arriba, no de alguien que se esté hundiendo como nosotros. ¿Sabe la anécdota esa, verdad? Del pobre ciego que estaba tratando de cruzar una calle y estaba ahí el pobre en la acera esperando que alguien hizo así en la mano y sintió a alguien y dijo: aquí me van a ayudar, y salió, y resulta que era otro ciego que estaba del otro lado haciendo lo mismo, y salieron los dos, y imaginen ustedes la catástrofe. La ayuda que necesitamos es de alguien superior a nosotros, amén, a alguien que está por encima de nosotros, que es todopoderoso, que realmente nos puede ayudar, que nos ama para ayudarnos. Pero qué precioso es, según este texto y según la verdad bíblica, es que ese que nos puede ayudar nos comprende de una manera especial, porque Él sufrió no lo mismo, sino mucho más de lo que cualquiera de nosotros pueda sufrir en esta vida. ¿Podemos entender eso? Que por mucho que nosotros suframos en la vida, por muchas enfermedades que hayamos padecido, por muchos seres queridos que hayamos perdido, por mucha traición que hayamos recibido en nuestra vida, nunca ninguna de esas cosas se puede comparar a lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, pasó. Eso es una realidad. Y es lo que estamos mirando en estos mensajes. Y yo le invito, si usted no ha escuchado los anteriores, que por favor entre a la página de la iglesia y escuche esos mensajes, porque realmente Jesucristo sí sufrió la traición, Jesucristo sí sufrió el abandono, Jesucristo sí sufrió la incomprensión, como ninguno de nosotros ha tenido que sufrir nunca. Esa es la verdad de Jesucristo. Cuando Él se encarnó, cuando Él se hizo un hombre. Ahora, pensando en este Dios, en este Cristo que es dueño de todo y Señor de todo, ¿alguna vez el Señor pudo haber estado desamparado? Vamos a decir, fue una persona pobre que estuvo desamparada en cierto sentido. ¿Podrá este Jesús entender lo que es tener una cuenta bancaria en cero? Lo que es tener deudas y no saber cómo pagarlas. El Señor podrá entender eso. ¿Habrá pasado el Señor por algo alguna vez parecido a lo que aquella vez pasé yo, que perdí mi casa y perdí mi carro y me vi desamparado? ¿El Señor podrá comprenderme cuando yo esté pasando por esa tragedia? Les digo que sí. Le invito a que busquen en sus Biblias un texto que generalmente se lee en Navidad. ¿Está bien? Lucas capítulo 2 generalmente se celebra en Navidad cuando estamos recordando el nacimiento de Cristo. Pero esto es un acontecimiento histórico que a veces es bueno acordarnos de esto.
Lucas 2, versículo 7. Lucas capítulo 2, versículo 7. Y aquí está hablando de María, de la Virgen María. Dice, dio a luz a su hijo primogénito, a su primer hijo, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, un lugar donde comen los animales, porque no había lugar para ellos en el mesón. Yo no sé cuán pobre nació usted. Yo no sé cuán pobre nací yo. Yo no creo que éramos tan pobres, tampoco éramos personas adineradas. Pero al menos tuve una cunita donde dormir. Y espero que usted también. Por lo menos un lugar calentico, un lugar donde su mamá lo pudo poner a usted con algunos pañales, posiblemente eran baratos, a lo mejor eran que alguien se los regaló porque eran muy pobres, quizás eran del hermano mayor suyo que lo usó y ahora lo está usted heredando. No sé exactamente qué habrá pasado, pero yo me atrevo a asegurar que cualquiera de nosotros tuvo un mejor lugar donde nacer que no un pesebre. No un lugar donde yacían los animales y posiblemente los sacaron de allí para que María tuviera a su bebé. Quiere decir, hermanos, que efectivamente cuando estemos pasando alguna necesidad, recordemos que Jesús, el Hijo de Dios, no tuvo ni tan siquiera un lugar donde nacer. Y hermanos, si cuando vemos la vida de Cristo que comenzó tan humilde, tan desamparado en cierto sentido aparentemente, sabemos que Dios estaba en control y que todo ese era un proceso que el Señor Jesús iba a vivir y a sufrir hasta llegar a la cruz para salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Amén. Quiere decir que es el camino difícil de una vida en esta tierra que comenzó sin nada y vivió sin nada para llegar a la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos esperanza, porque tú y yo somos pecadores, la paga del pecado es muerte y Cristo vino a morir por nuestros pecados. Quiere decir que toda su pobreza y que todo su desamparo y todo lo que Él tuvo que sufrir tenía como mira la cruz para nuestra salvación. Ahora bien, sabiendo eso en la persona de Jesucristo, yo le invito a usted, si usted es cristiano, si usted alguna vez puso la fe en Jesucristo y las cosas no le van tan bien económicamente, piense que igualmente Dios tiene un propósito grande para su vida. Y lo que usted esté pasando en este momento, por difícil que sea, es parte de un plan de Dios que es para la gloria y honra de su Padre Celestial. Por consiguiente, asuma el momento difícil de escasez, asuma el momento difícil de abandono, asuma el momento difícil de soledad, sabiendo que Dios no se ha olvidado de usted y que Dios tiene un plan con tu vida. Lo tuvo con su Hijo Jesucristo y lo tiene con usted también. Y piense en esto y recuerde esto siempre. Lo pobre que usted esté, lo solo que usted esté y lo triste que usted esté, usted tiene un Señor que lo comprende porque Él lo vivió en su propia carne. Él no tuvo ni tan siquiera un lugar donde nacer como tú sí tuviste. Quiere decir que en medio de esa circunstancia, confía en ese Dios. Confía en ese Jesucristo. Él te ama, pero Él te comprende como nadie más. Porque Él lo experimentó en su propia carne. ¿Entendemos eso, hermanos? Podemos vivir en esta vida sabiendo que no todo siempre va a ser en alza, que tendremos momentos en baja, pero que el Señor estuvo más bajo que el momento más bajo que tuvimos nosotros, y que ese Señor, que es el Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, nunca nos va a abandonar, y que Dios tiene un plan para nuestra vida. Porque la estemos pasando mal en algún momento, no es que Dios se olvidó de nosotros, es que Dios está trabajando en nosotros con algún propósito. Hermanos, si el Señor nos pudo comprender a nosotros porque Él sufrió estas cosas, ¿no será que usted tendrá la capacidad de entender a algunas personas que van a pasar por la experiencia por la cual usted esté pasando ahora?
que usted pueda, porque ha experimentado la soledad y se ha sentido solo, que usted va a tener la capacidad maravillosa de poder ayudar a alguien que esté solo también. Y que usted va a poderle decirle a esa persona, yo sé por lo que tú estás pasando, porque yo también estuve así. Y cuando estuve así, clamé, y un Cristo que me ama estuvo conmigo, y ese Cristo que me ama, que estuvo conmigo, va a estar contigo también. Así que todo tiene un propósito en la vida del que ama a Dios, el que busca al Señor. Y tenemos que verlo así, como oportunidades maravillosas para el Señor glorificarse en nuestra vida cuando estamos en baja. Conocí a este hermano, se llama José Luis. Lo conocí por una iglesia vecina aquí en Doraville. Este muchacho, por sus vicios de droga y muchas cosas, era un homeless. Esta persona no tenía donde vivir y estaba ahí en el downtown de aquí de Atlanta. Y este muchacho, José Luis, cuando yo lo conocí, está casado, felizmente casado, es activo en su iglesia, tiene a su niña y cuando en conversación él me cuenta su testimonio, me costaba trabajo pensar que ese joven que yo estoy mirando ahora sirviendo al Señor con una familia y un hogar era un homeless del downtown de Atlanta. Y él me cuenta de que estando en esa condición, unos jóvenes que fueron allí a dar comida, él vio en ellos una sonrisa, algo en su cara que a él le faltaba. Y él dice, yo quise saber qué era eso. Y lo que supe fue que ellos lo que tenían era algo que yo necesitaba, que era Jesucristo. No era una religión, era una persona. Y tuve una experiencia con ese Cristo cambió mi vida. Y él siempre decía, doy gloria a Dios que un día yo fui un homeless en Atlanta porque ahí yo conocí a Jesucristo y ahora tengo la salvación y la vida eterna. Así que hermano, si está pisando fondo y se siente desamparado, piensa Dios tiene un propósito con tu vida y ese pudiera ser un día sumamente especial. Sumamente especial. Pero, ¿cómo fue la vida de Cristo después? Ya sabemos que nació pobre. Nació hijo de una familia humilde. Vivían en una ciudad llamada Nazaret, una ciudad muy humilde, hijo de un carpintero. La Biblia no detalla mucho de esto de la vida de Cristo de niñez, pero sabiendo la forma en que él nació, que José pensó que María le había sido infiel porque la vio embarazada y no era hijo de él, y después la aceptó. Quiere decir que fue un niño prematuro de quizás 2 o 3 meses nada más, y nació con 9 libras. Eso no lo dice la Biblia, eso lo digo yo. Quiere decir que la chismografía estaría ahí, ya tú sabes, ¿no? Esta gente, ¿quién se va a creer eso de que era Virgen María? Todo eso, sí que seguramente, eso no, le digo, eso no está en la Biblia, eso lo digo yo. Pienso que fue así. No solamente nació pobre, sino que fue un niño que se crió posiblemente en la lengua de sobre todo las chismosas. Bueno, chismosos también, no solamente son las mujeres chismosas, hablando alrededor de él. Pero además de eso, yo sospecho que fue un niño bastante incomprendido porque usted se imagina un niño perfecto, que nunca dijo una mentira, que nunca le quitó nada a sus padres, que siempre fue justo, exacto, perfecto. Óigame, yo me imagino que los hermanos de Cristo le tendrían un odio. Porque tener un hermano, tener un primo, tener un vecino, un compañerito, amiguito tuyo, que sea perfecto como era Cristo. Quiere decir que nació pobre y yo estoy casi convencido que tuvo esta infancia muy incomprendida. Y todo esto en el proceso de una vida para glorificar a Dios y para llegar a la cruz. Y cuando creció y comenzó su ministerio, fíjense lo que dice ahí en Lucas, también capítulo 9, versículo 58. Lucas 9, 58. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Así que no solamente nació muy pobre, que no tuvo ni tan siquiera un lugar donde dormir, y sabemos que esto fue,
la profecía y coincidió que estaba en el censo y que estaban en Belén. Sabemos toda esa historia. Si hubiera estado en Galilea, en Nazaret, seguro que el papá carpintero le hubiera hecho que sea una cunita. Pero bueno, por la circunstancia que fue, nació de esa forma y ahora en su ministerio vive en este tipo de vida, en un camino renunciando a lo material y dedicado al Señor, a su obra, a su ministerio. Seguro y confiado de que el Señor provee y el Señor siempre, siempre proveyó. No sé cuántos de ustedes se les ha visto así en algún momento, no levanten la mano, pero posiblemente algunos de nosotros se les ha visto difícil, sobre todo a fin de mes, en algún momento de nuestra vida, que piensa cómo vamos a seguir adelante. Déjenme contarles una experiencia personal. En mi país decidimos salir de nuestro país. Sin embargo, por el hecho de yo ser profesional, yo soy arquitecto, necesitaba una liberación especial del ministro, en este caso ministro de la construcción. Me quedé sin trabajo, 3 hijos, mi esposa tampoco estaba trabajando, 3 hijos sin trabajo y en un proceso que duró más de 3 años. En ese tiempo, sin una cuenta en el banco, sin una chequera, todo era lo que estaba debajo del colchón, que se podía ahí de los salarios nuestros. 3 años. 3 años en los cuales en mi casa nunca faltó absolutamente nada. Todo lo que hacía falta siempre estuvo. El Señor nos bendijo en abundancia, en todo aspecto de nuestra vida. Nunca mis hijos, nunca nosotros fuimos a la cama sin comer. Siempre el Señor proveyó y proveyó en abundancia. Amigos míos iban a verme del trabajo sabiendo que estaba sin trabajo y para tratar de ayudarme de alguna manera, y cuando llegaban me veían tan bien, todo bien, le abría el refrigerador, mira aquí hay de todo, y decían, ¿pero qué es esto? Decía, bueno, el Señor siempre está con sus hijos. Y a veces, hermanos, escuchen esto. Es necesario, y quizás esto lo escuché de alguien en algún otro momento, así que no puedo atribuirme este pensamiento mío, pero muchas veces es necesario no tener otra cosa que el Señor para saber que el Señor es suficiente. Porque a veces mientras tenemos tanta gente que nos ayuda y tenemos un buen trabajo y tenemos salud y tenemos todo y todo está ahí, damos gracias a Dios por todas estas cosas que Él nos da. Pero a veces quizás nos haga falta, y no quiero que ninguno de nosotros quiera que le pase eso, ¿okay? Que se quede sin trabajo, y no, por favor. Pero a veces si nos pasa, es para probar nuestra fe y reconocer que no importa lo que nos falte, el Señor nunca nos va a faltar. Y que todo puede fallar, pero Él nunca va a fallar. Y que Él siempre va a estar ahí disponible para nosotros y para nuestros hijos. Amén. Así que el Hijo de Dios vivió así, sin tan siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Él vivía por fe día a día y el Señor, el Padre, nunca le faltó. Porque ¿sabe lo importante del Señor, hermanos? Y yo creo que es algo que tú y yo debemos imitar. Y es que los ojos de Cristo estaban puestos en la misión que el Padre le mandó. No en la casa que iba a tener. No es, bueno, en aquella época no tenía un carro, pero por lo menos que tuviera un burrito último modelo. O no sé, algo bueno, un coche, algo. Sus ojos no estaban puestos en eso. Sus ojos estaban puestos en personas muertas en sus pecados, muertas en sus delitos, y que Él iba en camino a una cruz para morir por todos nosotros y darnos esperanza. Ahí estaba puestos sus ojos, ahí estaba puesta su esperanza y su vida. Para eso vino a este mundo, para eso se encarnó, y por consiguiente lo demás era secundario. Y quizás lo que nos pasa a nosotros es que a pesar de que decimos, y estoy hablando ahora de los cristianos, ¿está bien? Estoy hablando de los cristianos. Decimos que para nosotros lo más importante es el Señor y decimos que nuestra misión en la vida es glorificar el nombre del Señor. Lo decimos, pero los ojos están puestos en la cuenta en el banco, está puesta en el médico, está puesta en la casa, está puesta en esto y que esto. Y cuando algo de eso empieza a tambalearse, pues tambaleamos nosotros también. El Señor sí sabe lo que es tener escasez. El Señor sabe lo que es vivir con poco.
Pero con eso poco materialmente, tener una vida que glorifica al Padre. Con razón se oyó la voz del cielo y dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. No tiene donde reclinar la cabeza, tuvo que nacer en un pesebre, la gente le abandonó, uno de sus discípulos lo traicionó. Todo esto le ha pasado, pero en él tengo complacencia. ¿Por qué? Porque él glorifica mi nombre con su vida. Hermanos, y eso es lo que más precioso que tú y yo podríamos recibir en esta vida. ¿No creen ustedes eso? Que nuestro Padre Dios esté orgulloso de nosotros. Que nuestro Padre Dios nos diga: estoy contento con tu vida. Ah, pero es que mira, no pude terminar la carrera. Ah, pero es que mira, el trabajo lo perdí. Estoy contento con tu vida, por lo que tú haces glorifica mi nombre. Porque lo que tú vives exalta mi nombre. Y resulta que esa debe ser la razón de ser de nuestra vida. Por consiguiente, lo demás es secundario. Debiera ser secundario. Ahora, en estos mensajes lo hemos dividido en dos. Todos han sido así. Espero que se hayan dado cuenta. Que primero hablamos de Cristo y después buscamos algún ejemplo bíblico, sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, de personas que experimentaron como Jesús la escasez, experimentaron como Jesús una crisis, pero fue glorificado el nombre del Señor en sus vidas. Y hoy vamos a ver una persona bien desprovista, bien desvalida, bien desamparada, que lo sufrió en carne propia. Y es una historia muy interesante que posiblemente todos sepamos, o la mayoría de nosotros sepamos, y está allí en Primera de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 17. Y este es un momento en la historia que había hambre, había necesidad, y el profeta Elías está necesitado del sustento para poder seguir viviendo. Estamos hablando de hambre. Y el Señor le envió a esta viuda en un lugar llamado Sarepta. Comenzando en el versículo 8, Primera de Reyes 17. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, y está hablando aquí a Elías, ¿no? Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Así que Dios ya había dado orden, no sabemos si sería un sueño, una revelación. De alguna manera el Espíritu Santo había revelado a esta viuda que debía de ayudar al profeta. Entonces dice, él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos, subrayen esto, y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme abrir primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Así que aquí vemos a esta mujer en momentos de escasez. Si alguien se puede decir que ha estado desamparada en la vida,
es esta mujer. Yo creo que posiblemente ninguno de nosotros ha estado, por muy duro que ha sido la cosa, hemos estado en una situación tan crítica al punto de comernos lo último que nos queda para ya morir de hambre. ¿Ok? Morir de hambre. Sin embargo, miren el mensaje que esta mujer recibe de parte del profeta. Si tú me das a mí primero y compartes conmigo, hay solución a tu problema. No te vas a morir de hambre como tú piensas que va a ocurrir. Porque Dios va a hacer un milagro en esta casa y de esa vasija no se va a acabar el aceite, ni de allí se va a acabar la harina. Quiere decir que no es que haz esto y Dios te va a premiar. No, es de antemano ella sabe dónde está la solución. La solución estaba en un milagro, porque la harina que le quedaba y el aceite que quedaba era para una sola comidita y morirse de hambre. Pero ahora viene una propuesta de abundancia. Una propuesta donde Dios va a poner su mano y el asunto se va a resolver. Ahora, ¿qué es lo que hacía falta en esa mujer? Fe. Creerlo. Ahora, sí, dándome cuenta que la situación era tan drástica, a lo único que se estaba arriesgando ella era perder la última comidita que le iba a durar por unas horitas más. ¿Verdad que sí? Quiere decir que lo que estaba arriesgando, en mi punto de vista, era poco. No es que estaba dando la comida de un mes, estaba dando la comida de un bocado. Estaba renunciando a alargarse la vida ella y su hijo un ratico más, confiando en que Dios iba a resolver todos los días que iban a estar por venir. Quiere decir que pensándolo bien, sí era fe, pero era fe en la única opción que ella tenía para vivir. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciéndole? Era la opción de un milagro que ella necesitaba, porque con la harina que tenía y con el aceite que tenía no había solución. Lo que tenía era comida para un ratico más, para un día más, pero mañana se iba a morir de todas maneras. Lo que estaba arriesgando era comida de un día, pero lo que estaba por recibir era comida para siempre. Y yo les llamo la atención, mis queridos hermanos, a ustedes, que reconozcamos que cuando lo que tenemos enfrente nos alcanza solamente para una vida miserable, cuando confiamos en el Señor y lo ponemos a Él primero, la esperanza es con una mirada eterna. Miren, hermanos, yo sé que textos como este muchos los han usado para tumbarle dinero a la gente, ¿está bien? Mande, siembren para el bolsillo de un pastor y después ustedes van a recibir mucho. Eso no es lo que... Usar ese texto en ese sentido, eso es pecado y sabemos que tristemente muchos lo están haciendo. Gracias a Dios en esta iglesia eso no funciona así. Ni va a funcionar nunca con la ayuda del Señor. Pero hermanos, fíjense en esto. Lo que tenemos, con lo que tenemos materialmente hablando, nos alcanza para una vida terrenal muy limitada. Eso incluye nuestra relación con nuestra pareja. Eso incluye nuestra vida en la familia. Eso incluye nuestro estilo de vida. Todo lo que tenemos y que estamos viviendo aquí con los recursos humanos de espaldas a Dios es nada, es sobrevivir comparado con lo mucho que Dios nos puede dar si ponemos la fe en Él primero. Quiere decir que esta historia que nos podemos decir no tiene nada que ver conmigo porque yo nunca he estado en esa situación. Quizás tú sí estás en esa situación y no te has dado cuenta. ¿Por qué? Porque lo que estás viviendo no es vida. Porque la relación que tienes en tu familia y con tu esposa no es saludable. Porque estás viviendo en guerras, porque estás viviendo en batalla, estás viviendo en soledad, estás viviendo en amargura. Estás agarrado a esas cositas materiales que se pueden comprar con dinero. Y estás agarrado y aferrándote a ellas pensando qué es lo que más vale.
Y el Señor te está diciendo, te vale muy poco y te va a durar muy poco. Porque lo más que te va a durar es hasta que te mueras. Eso es lo más que te va a durar, si es que te llega ya. Pero el otro día vi a alguien en Facebook que dijo, nunca he visto una caja, un féretro de muertos con un yujo atrás alquilado lleno de cosas. Nadie se lleva absolutamente nada de aquí. Pero nada, ni la ropa que tienes puesta se va a podrir contigo. Y si te incineran, se hace polvo igual. Nada, no podemos llevar nada. Así que suponiendo que estás aferrado a eso, que estás trabajando, que estás ahorrando el dinero, que estás matándote aquí, que tenemos alma y tenemos espíritu, eso no se alimenta con nada que se puede comprar con dinero. Eso se alimenta con la palabra poderosa de Dios. Por consiguiente, cuando estemos escasos y veamos que nos queda poco, reconozcamos que eso poco que nos queda es nada comparado con lo que Dios me puede dar si pongo mi fe en Él. Porque ahora sí tiene valores eternos. Ahora no solamente son valores eternos que son disfrutables para cuando nos muramos. Y yo creo que es un grave error. Pensar que el cristiano solamente esos valores eternos los va a disfrutar cuando se muera y esté en la presencia de Dios. Les digo que no. Porque son valores que tienen que ver con relaciones humanas. Son valores que traen unidad en tu familia. Son valores que traen comprensión y perdón con tu pareja. Son valores que te hacen valorar cada minuto de tu vida. Desde un tiempo con tus hijos a un tiempo con tus nietos, a un ratico en la playa. Son valores que te dicen, esta vida es un regalo de Dios y no termina aquí, tiene valores eternos. Y esos valores te hacen la vida feliz. Y le repito esto y es importante que lo tengamos en cuenta. Porque no depende de lo material. Y no estoy diciendo que lo material es malo. A todos nos gusta tener una casita mejor y pasar buenas vacaciones y manejar un buen carro. Eso nos gusta a todos. Pero la felicidad no está en eso. La felicidad no depende de esas cosas materiales. Tiene que ver con otras muchas cosas de valor espiritual. Y cuando ponemos la fe en el Señor y lo priorizamos a Él, y aparentemente estamos sacrificando cosas que egoístamente íbamos a utilizar para nosotros, resulta que ahí hay esperanza, ahí hay gozo y las cosas se hacen bien. Y el Señor bendice. Cuando reconocemos el valor de las cosas y sabemos dónde está el valor de lo espiritual y lo eterno. Y lo priorizamos y lo buscamos. Y lo ponemos en el lugar que merece en nuestra vida. Hace unos años atrás, un grupo de misioneros de nuestra iglesia, la mayoría eran jóvenes, y yo estaba con ellos, estábamos en Pensilvania. Y estábamos preparándonos para un evento que íbamos a hacer en un estadio de pelota muy pequeño, pero nos habían dado un espacio allí. Los jóvenes, como lo hicieron unos dramas evangelísticos. Y estábamos tocando puertas, invitando a gente para que fueran a la actividad. Yo estaba con 2 de nuestros jóvenes. Tocamos una puerta y salió un muchacho, joven, hispano. Le dijimos, mira, venimos desde Atlanta, vamos a tener un evento allí y estamos invitando a la comunidad, ¿te gustaría ir con nosotros? El muchacho sí dijo, quiero que vean mi vida. Me quedé así, que vean tu vida. Y decía, sí, mira acá, abrió la puerta. Hermano, era la sala, no un apartamento. Casi no se podía caminar de latas de cerveza vacías. En mi vida había visto una cosa así. Tú tenías que caminar así, metido entre las latas de cerveza. Y miró así, me dijo, esta es mi vida. Esta es mi vida. Bueno, le hablamos de Jesucristo. En Cristo sí había esperanza. Hizo profesión de fe en Jesucristo ese día. Fue al evento y ahí lo vimos gozándose, escuchando el drama del Señor. Llega un momento en la vida que uno tiene que reconocer. Y no digo que todos estemos en esa condición tan dramática. Pero tenemos que reconocer que lo que estamos viviendo, que lo que tenemos, nos da para sobrevivir, pero no para vivir en abundancia. Y que esa vida en abundancia es poniendo la fe en Dios, en Jesucristo. Es priorizándolo a Él en nuestra vida. Y las cosas van a ser
distintas. Y yo pienso, y lo digo de todo mi corazón, es que cuando llegan momentos que nos llegan momentos difíciles, es para que reconozcamos efectivamente que esas cosas materiales son pasajeras, pero que en el Señor tenemos mucho más y que en Él, agarrados de Él, las cosas van a ser distintas. Este pastor cuenta que pasó una pena tremenda en un aeropuerto, creo que era en Chicago. Y él estaba para hacer un tránsito de avión y estaba apurado, tenía que recoger el equipaje. Y mirando el reloj, ya me queda poco tiempo apurado, y en eso ve la estera esa de las maletas, y ya la maleta de él se iba a meter otra vez en eso, y él tan apurado se tiró, se agarró por estado de pin, se cayó dentro de la estera, esto es verdad. Y ya le dio pena y se metió ahí adentro, se puso todo oscuro. Dijo, qué pena, ahora cuando saque del otro lado. Y efectivamente ahí estuvo oscuro, hasta que salió, la gente diría, y este hombre salió con maleta y todo, salió ahí y al fin salió con su maleta. Y él cuenta, él dice, ¿cómo yo apliqué esto en mi vida? Él dijo, yo sabía que estaban las cosas oscuras, pero mientras yo no soltara la maleta, yo iba a salir otra vez a la luz. Y Dios dijo, así yo lo aplico en mi vida. Hay momentos que las cosas se ponen oscuras. Hay momentos que parece que nadie nos quiere, que todo el mundo nos dio la espalda, que la situación se ha puesto totalmente negativa y de hecho es negativa. Pero yo le digo en el nombre del Señor que un cristiano cuando está agarrado de Jesucristo regresa a la luz. La luz es Cristo. Él es la luz. Lo que hay que no aflojar. Él está ahí. Él es nuestro Señor. Él murió por nuestros pecados y vamos a estar agarrados de Él hasta el final, sabiendo que nos vamos a sentir desvalidos en un momento, nos vamos a sentir que nadie nos quiere, nos va a servir que todos nos han traicionado. Puse la fe en aquel pastor y el pastor ni me servía para nada, puse los hermanos, ni uno me llamó, pero yo sigo agarrado de Cristo y Cristo me va a llevar a la luz, porque Él es la luz. Hermanos, si alguien conoce lo que es estar solo, y si alguien conoce lo que es estar desamparado, y ya lo he dicho, se llama Jesucristo. Y lo dijimos en uno de los primeros mensajes, y tengo que repetirlo. Quien clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con razón, fue Cristo. Y lo clamó clavado en una cruz. Cuando el Padre lo abandonó a Él allí, haciéndole pagar por los pecados que tú y yo cometimos. Más nadie puede clamar así con razón. Porque aunque todo el mundo me abandone, aunque yo sea infiel, Dios va a permanecer fiel. Y Él siempre va a estar ahí con nosotros. Él nunca nos va a abandonar. Por consiguiente, cuando estemos en esta situación, acordémonos de esta viuda, vale la pena aflojar de estas cosas que tenemos materiales, poner al Señor primero, porque la promesa está ahí. La promesa en esta viuda se cumplió, la promesa se cumple en cada uno de nosotros. El Señor no nos va a faltar. Las promesas van a estar ahí siempre para nosotros. Podremos estar en escasez, podremos pasar dificultades, pero el Señor nunca nos va a dar la espalda. Él siempre va a estar ahí para ti y siempre va a estar ahí para mí. Él es la solución. Miren, hermanos, y este pastor también ahí en Kentucky, él narra que conoció a esta persona y le pidieron que fuera a verla, que en una discusión con la esposa desde desabrupto le dio un mal golpe, no intencionalmente de matarla, pero le dio un mal golpe y la mujer se murió. Quiere decir que tuvo que pagar por homicidio, involuntario, pero homicidio. Y estando preso pidió ayuda de un pastor, pidió ayuda de alguien que estaba muy solo, que estaba desesperado. Este hombre fue a verlo allí, el pastor. Y dice él, cuenta que lo primero que le dijo a este hombre fue, bueno, gracias por venir, pero no me hable de Cristo. Yo necesito ayuda, pero no me hable de Cristo. Y el hombre dijo, bueno, mira, te voy a decir nada más que dos cosas. Si estás aquí es por no haber seguido a Cristo.
Porque si hubieras tenido a Cristo, no hubieras tratado a tu esposa así y no estuvieras metido en el problema que está. Número 1. Y número 2, el único que te puede ayudar aquí es Cristo. Así que si no hablo de Cristo, me voy hasta luego porque no tengo nada que hacer aquí. Él es la solución. Fue la solución tuya si lo hubieras tenido cerca. Y es la solución ahora para vivir en esperanza a pesar de que estés preso. Hermanos, los he conocido, ya les he hablado aún de mi propia familia. Personas presas, personas sin libertad, pero teniendo a Jesucristo en su corazón, viven con esperanza. Tiene sentido la vida aún estado metido en una prisión si Cristo es el centro de tu vida. Vale la pena porque ese Cristo nos comprende como nadie nos puede comprender. Tengamos presente y volvamos al texto. No es un Dios lejano que no se puede compadecer de nosotros. Es un Dios cercano que se compadece de nosotros porque Él mismo lo sufrió en su propia carne. Padre Santo, Señor, te doy tantas gracias por tu palabra. Tu palabra es preciosa, tu palabra es la verdad. Cristo es la verdad. En ella encontramos paz. En ella encontramos gozo. En ella podemos saber que la luz viene aunque estemos pasando en la oscuridad, por fe. No se trata de una religión, no se trata de un pastor, se trata de ti. Se trata de un Dios poderoso, se trata del Hijo tuyo que nos comprende, que murió en la cruz, que sufrió soledad, que sufrió maltrato, que sufrió traición, incomprensión, que no tuvo ni tan siquiera un lugar donde nacer decente, que no tenía un lugar donde recostar su cabeza, pero por amor a nosotros lo hizo, nos comprende, nos salva, nos ayuda. Te pedimos, Señor, que tengamos siempre ese espíritu, que no nos dejemos llevar por el desaliento, por la derrota, por la depresión, porque las cosas anden mal. Vamos a dejarnos llevar por la esperanza, por la paz de tu presencia, por tu poder y por la fe en ti. Ayúdanos, Señor, a depositar en ti toda nuestra fe, porque en ti hay esperanza, en ti hay seguridad de vida eterna, en ti hay vida y hay vida abundante. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.